Campos, ¿sabe algo? Puedo decir que, bueno, como sabéis, supongo que sabéis todos que hace unos de Ayun y que esta tarde a las 7 está habiendo una concentración, manifestación de protesta en la calle La Paz. No hemos podido suspender estas jornadas, que nos hubiera gustado estar en la manifestación, pero dada la prontitud y que tenemos una cuarentena en Santiago, pues hemos querido comentar así adelante. Pero igualmente queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo saharaui en su lucha y por su liberación. De Valencia, que creemos en una universidad pública de calidad, ecologista, y cuyo uno de sus ejes principales es la lucha antipatriarcal. Fruto de esto son estas jornadas feministas. Somos el primer sindicato que hemos realizado este tipo de jornadas y además uno de los pocos espacios feministas que nos ha sido un gran paso adelante en un espacio como este. Estas plataformas feministas, pues además somos malas, podemos ser peores, un poco reivindicando que la mujer siempre ha sido vista pues con los valores de la virtud, de esa bondad, ¿no? Y de esa, como diría, como la mujer pura, ¿no? Y creo que hay que reivindicar que romper contra. Este año hemos considerado de hacer dos bloques, uno referido al transfeminismo, que para quien no sepa muy bien, pues es una nueva corriente y un nuevo movimiento que ha cogido fuerza en los últimos años y que está provocando cuestiones de género y que puede ser muy interesante porque conectamos porque plantea muchas posiciones y plantea la lucha contra el patriarcado y el binomio sexo, género, hombre-mujer. El segundo bloque será sobre mujer y crisis en la actualidad, porque siempre a menudo cuando se habla de esta crisis siempre nos olvidamos de que la mujer encima la sufre aún más, la enfermedad de la pobreza. Bugallo, que va a hacer una genealogía y explicarnos un poco de qué va esto del transfeminismo. Ella es una activista transfeminista que actualmente está en el colectivo Transgaliza, es secretaria nacional de Políticas Sociales de la Confederación Intersindical de Galega, maestra y pedagogo social y pertenece a la red de Galega Transfeminista. Y por otra parte vamos a tener a Laura Valero Martín, licenciada en periodismo, máster en estudios feministas, ha sido técnica de educación en un proyecto sobre diversidad sexual en las aulas y actualmente es técnica en prevención de VIH en mujeres transexuales, trabajadoras de sexo, y además ha sido coordinadora del grupo Zona de Intensidad, un grupo de debate y política transfeminista del colectivo Holanda de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Valencia. Ella nos va a hablar un poco de la diferencia de lo personal y lo político dentro del activismo transfeminista. Y nada, pues de paso. Bona tarda, voldria agrair l'oportunitat de dirigir-me a tots i totes vosaltres. No sé parlar català, no sé si entendéis gallec, así que faré la meva exposició en castellà. Gracias a Contracorrent. Somos malas, podemos ser peores, somos malas, todas somos malas y somos mucho peores. Las niñas buenas van al cielo, las malas van a todas partes. Voy a explicar desde donde estamos hoy para que se pueda entender un poco cuál va a ser el presente y cuál va a ser el mañana. Está claro que el transfeminismo nos planteamos cuestiones, todo el tiempo nos estamos interrogando, planteamos interrogantes. Estamos un poco también cansados del encorsetamiento teórico que se nos plantea a veces como una barrera. Bebemos claramente de los manantiales fundamentales. Yo entiendo que el transfeminismo vivimos y nos mantenemos en pie del feminismo y de otras luchas globales, porque para mí el transfeminismo trasciende el tema de la transexualidad, es mucho más allá, es una lucha anticapitalista, antiglobalización, es una lucha nacional, es una lucha contra el colonizador, es una lucha con violencia, una violencia que se nos ejerce y contra las cuales asumimos una de las máximas del feminismo, ninguna agresión sin respuesta. Nuestra lucha nunca deberá ser nunca más compartimentalizada, no podemos trabajar aquí en A, aquí en B, aquí en C, tenemos que sumar todo, hacer un abecedario, porque si no la lucha no va a ser nunca la utopía que todas y todos deseamos. Somos activas, somos activistas, llevamos nuestra militancia a la calle. Yo trabajo en inmigración desde hace 20 años, trabajo desde, no sé, soy inmigrante.
soy inmigrante en el sistema patriarcal, heteropatriarcal, soy inmigrante en el sistema capitalista, somos todas inmigrantes en el sistema de colonización, sea cual fuere el que deseamos pelear. Estamos viviendo una época jodida, todas pudieron ser jodidas, pero esta desde luego lo es, porque se nos dice que tenemos derecho de expresión, pero no tenemos derecho de información. Los medios de comunicación ya no son medios de comunicación, son medios de borreguización en todo caso, ¿no? Tenemos nuestros medios y nuestros medios son útiles, pero nuestros medios también están ahí, podemos recibir órdenes de expulsión. Yo misma sé lo que es tener una orden de expulsión. Estuve hace poco, pasé gracias a la voluntad de estos neoliberales, pasé por los calabozos, ¿no? Estamos ahí, estamos desde esas grietas que se nos abren como, primero, como diría Iciarciga, como un zulo, desde el cual podemos empoderarnos. Ahora desde Latinoamérica nos trasladan otro término, a agenciarnos, ¿no? Es decir, será agenciarnos primeramente a título individual, a título colectivo, a título global, desde el cual podamos ejercer nuestra autonomía, nuestra soberanía. El empoderamiento parece que está en desuso en tanto en que si estamos por un nuevo modelo socioeconómico, laboral y político, no estamos deseosas y deseosos de ejercer el poder tal cual se nos ejerció, sino de una manera diferente y distante. Encontramos muchos nexos en nuestra lucha, establecemos estrategias que son estrategias de primeramente observación, donde observamos la realidad, también destilamos procesos de decantación, cómo afrontar globalmente acciones inmediatas y plantear indicadores futuros, ¿no? Estamos en una época de crisis. Yo voy a dar así pinceladas rápidas porque si no se me entiende, la gente que por supuesto parle valenciano o catalán, no sé cómo se dice, pues que parle, pero bueno, si no se me entiende, por favor, interrumpir. Estamos en una crisis sistémica, una crisis de este modelo neoliberal, y yo no quiero salir de la crisis, entenderme bien. Yo no quiero salir de la crisis para volver atrás. Yo quiero salir de la crisis para ver un nuevo modelo. Estoy harta de escuchar cómo salir de la crisis. Salir de la crisis y una mierda. Salir de la crisis no. Salir de la crisis en todo caso para que el modelo se dé por muerto y que tengamos un nuevo modelo ya diferente, diferenciado. Y ahí el transfeminismo se debe ubicar desde esas grietas, esos zulos, para ya salir a la calle y ser un grito encendido. Tenemos una época donde perdemos cotidianamente, y aquí también yo sé que tenéis bastante de padecer, porque como tenemos mucho pequeño, pues allá también cuando entran a ver cómo sacan, con cuchara. Bueno, pues de pérdida de derechos y libertades, de legislaciones de mala imagen, la ley de identidad de género. Bien, para las personas que salimos hace años de ese armario ariazo de la transexualidad, del transgenerismo, la ley de identidad de género parecía una ley bondadosa, parecía una ley linda, parecía una ley que nos podía ayudar. Yo de hecho la brindé, os lo juro, y así lo reconozco, mea culpa, no soy cristiana, soy atea. Y a los pocos que la leí no me gustó, porque volvíamos a más de lo mismo. Yo tuve que hacer un juicio contra el Estado, que tiene un sabor más lindo. Ahí me salió el uruguayo. Me salió tenía un sabor mucho más lindo, porque era contra el Estado, contra el establishment, donde la Dirección General de Registros Notariales yo tenía que documentar que yo era quien era. Al final no sabía si el señor juez que veía era jueza o era juez. No sabía quién era. Pero en todo caso tenía un sabor más lindo. Pensé que con la ley íbamos a avanzar, pero es que también me interesa significar, visibilizar a los compañeros y compañeros trans que padecen esa ley, inmigrantes, que padecen esta mierda de ley de extranjería. Esta ley de extranjería llena de maldades, porque es una ley sobre derechos y libertades, pero realmente es todo lo contrario, que no se les puede aplicar a la ley de identidad de género. Se lo planteamos a quien podía tener la capacidad de legislar, oídos sordos, palabras necias nuestras, oídos sordos de ellos. Pero estamos ahí, vamos a seguir adelante. Decimos siempre no, y creemos que con nuestros noes estamos construyendo varios sís. Somos cada vez más. Hemos tenido problemas, evidentemente, con otros movimientos,
en Granada, en las jornadas, pues hablaba del movimiento feminista clásico. Me da igual, porque yo también de ahí viví y vivencié. En todo caso, el transfeminismo engloba mucho más otras luchas, que el feminismo también está abierto hoy por hoy a ellas también, y entiende que el heteropatriarcado se ejerce sobre cualquier persona que sea consciente de que se le está ejerciendo ese destino, esa castración. Desde luego no es una tesis maniqueísta del bien y del mal, porque tampoco creo en eso, ¿no? Pero creo que estas normas que se están estableciendo tienen que tener un reflejo generalizado. Yo invoco a crear sinergias, a crear redes, a crear activismo. Es urgente que salgamos a las calles, no se puede mantener más. Soy de un sindicato minoritario en Galicia, quizás. No por ello soy de la mayoría sindical. Siempre soy de la minoría cualificada. Somos de minorías cualificadas, cada una tenemos las nuestras. Siempre se nos rechaza, ¿no? Se nos dice, sois una minoría. Coño, pues una minoría cualificada porque tenemos más argumentos, porque tenemos más razones, tenemos más llagas y siempre tenemos la fuerza de salir adelante. Nos interesa también el internacionalismo. Creo que hay luchas y demandas a nivel global de la LGBT queer, lesbi, gay, bisexual, trans, queer, de las personas en general. Y tenemos que tener mucho cuidado de lo que se está haciendo desde Europa. Primero, vendimos la transición como una gran transición hacia Latinoamérica y otros países. No existió tal, lo vemos hoy. Y ahora entendemos que las leyes, la ley de matrimonio, perdón, en Portugal, y lo acabo de descubrir este fin de semana y lo traigo como una joya en la garganta, que uno no puede tragar, de linda que es. En Portugal tiene la ley de unión libre. Unión libre bastaría con que las personas que están empadronadas se fuesen a registrar y tendrían derechos a nivel de seguridad social y otras cuestiones derivadas. Entonces, basta ya de tanto. Además, la ley de matrimonio, nunca estuvimos en general a la progresía, no es más de la progresía, pero dentro de la progresía también hay cada podre que hay que echar a correr. Pero dentro de la progresía siempre estuvimos en contra. A mí me sirvió para regularizar cuantas más personas inmigrantes pudiese mejor, como goles y cruces, cortes de manga que se le podían hacer a los gobiernos. Está claro que luchamos por una ley de unión civil, pero en todo caso la ley de matrimonio civil también sirvió para que algunas personas venidas além de los mares tuviesen reconocidos derechos que en sus países no son. Las de inmigración, entendamos, son también exiliadas, son exiliadas económicas, por lo menos en casi todos los casos, y siempre quiero abogar por eso, por esas cuestiones. Me interesa también traer un concepto que lo aprendí el otro era de Anabela Rocha, de las Fronteras Rosas de Lisboa, luchadoras. Otros son de la Casa Trans de Ecuador, de Elizabeth Vázquez, una abogada del Copón, la hostia. Pues ella habla de los crímenes de odio y eso está reconocido en la Constitución ecuatoriana. La Constitución ecuatoriana, claro que no está aplicada al 100%, porque si no sería la utopía ya hecha realidad, joder. Pero por lo menos habla de cuestiones que a mí me rompieron, crímenes de odio. El patriarcado ejerce no solo los femicidios, no solo y bastantes son, me cago en Dios, pero es que hay más homicidios, que son los lesbi, gay, transcidios. Quiero decir, todas las personas que estamos siendo asesinadas, vapuleadas por el patriarcado, y eso se le llama crímenes de odio. Yo traigo ese término como una acuñación de los proyectos Trans Ecuador. Es decir, el patriarcado se ejerce por todas las que somos irreverentes, insumisas, por todas las que somos transgresoras, por todas, todas genérico, porque no, el femenino también puede ser genérico, ¿no? Entendedme que no quiero agredir a nadie, ni molestar, pero es mi forma de expresar. Pero entended que es un término que a mí, por lo menos, me hizo revolver. Hace poco, ¿no? Salió la sentencia de los asesinatos de Julio Aldani, de ese chico que le dio 57 puñaladas porque tenía miedo, ¿no? Y mató a los compañeros brasileños y galego. Y salió libre, y ahora salió culpable. Eso es un crimen de ley del patriarcado, es un crimen machista, porque el machismo no solo se ejerce, que también, y mucho, y no sé, ahora que hablamos antes tomando un café, si la situación de crisis va a impedir, porque nos van a quitar todo, nos van a quitar
ya las políticas de igualdad, de las políticas activas por denuncia de violencia machista. Pensemos que las mujeres inmigrantes sin papeles que denuncian malos tratos tienen que ir a la policía, porque no pueden ir al juzgado sin papeles. Tienen que denunciar ahí. En el momento que denuncian se les incoa, término muy lindo que utilizan los juristas, que no soy, que quiere decir que se les inicia un expediente de expulsión, que en el caso de no recaer sentencia o fallo judicial en contra de la persona agresora, son expulsadas. Y después hay políticas y políticos que saltan por ahí diciendo es que las mujeres inmigrantes no denuncian. Bueno, es que hay que tener no ya 2, sino 54.000 ovarios, porque hay que tener un valor de la hostia. Es decir, sabiendo que quien ejerce la violencia es el Estado, es el legislador. El legislador también tiene las manos ensangrentadas. Y eso, a veces cuando a mí me plantea una mujer en la estación de malos tratos, le tengo que comentar esto. Y le acompaño a la policía. Y a veces tienes que escuchar cada lindeza, porque también estoy un poco cansada, muy cansada del estamento policial, que sé que es para nuestra seguridad. Pues tiene que escuchar lindezas. Lo que usted tiene que hacer es volver para casa. O si una mujer es trabajadora del sexo, es parte de su trabajo. Son cuestiones que tiene la policía de continuo. Cuando no, entra también en los clubes de la carne y tienen el derecho, o ellos lo creen, y disculpad el término, pero es así como existía, el derecho de pagar nada, ¿no? Existía y parece que la policía sigue haciendo eso. Bien, yo creo que los políticos, el legislador, no sé quién es el legislador, nunca se sabe, se habla mucho de... hace guiños nauseabundos, ¿no? Al asesino o maltratador, al asesino maltratador en el caso. Pero en general, bueno, es más masculino. Y me interesa también el tema de las trabajadoras del sexo. La lucha transfeminista engloba también a las trabajadoras del sexo. Muchas, yo fui trabajador del sexo en determinados momentos que no me alcanzaba el dinero para pagar lo que la seguridad social en Galicia no me daba. Y era la medicación que yo quería, porque no estaba enajenada. Yo no tengo que ser tutelada, yo soy mayor de edad. En todo caso, estoy igual de mal de la cabeza que está la sociedad, porque quien está enfermo es la sociedad. Yo decía en el año 2001 en Alcalá de Henares a la Asociación de Endocrinos, la Asociación Española de Endocrinología, un congreso, que por cierto lo convocaron ellos, ellos vinieron 5 y transexuales éramos 40 y pico. Cuestión rara, ¿no? Bueno, les planteaba que se hiciese en cateterismo, utilizando términos médicos, con el contraste de la transexualidad haría que la sociedad es asocial, que la sociedad no está preparada para asumir nuevas presencias, nuevas personas malas o peores, ¿no? Y que siempre nos van a intentar reconducir al redil. La lucha trans engloba, desde luego, y yo creo que ahí hicimos varias personas aportes, yo desde mi propia historia, pues en los papeles de extranjería, cuando una persona me decía, por ejemplo, Laura, que es de Argentina, me decía que se llamaba Laura, todos los papeles impresos de extranjería, ponía Laura, Ludueña, Argentina, mujer. Está claro que en la fotocopia del pasaporte ponía Juan Manuel Ludueña, pero yo lo que quería es que el NIE tuviese, cuando ella lo obtuviese, tuviese el sexo social, el sexo personal que ella se identifica. Y eso les jodió. Les jode mucho todo lo que haces. Y para más si les denuncias, joder, entonces me cago en Dios. Eso entonces te vas para adentro. Mañana por eso tengo que ir corriendo a Compostela, porque es juicio que me tienen planteado. Pero bueno, saldremos adelante, si no siempre está Uruguay cada vez más cerca. Bueno, no sé, buscamos tenemos vocación emancipatoria de todos los feminismos, de todos los paradigmas. Creemos que establecemos encuentros. Para mí son muy importantes el crear sinergias, el conseguir que las personas se sientan activas en sus propias vidas, que basta ya de tanto de pasividad, de tanta pasividad, de tanto estar ahí. Que no, seguramente el foro no, esto parece que estamos aquí como el que va a la iglesia y le dice el cura, joder, a ver si la gente viene más, los que están ya están. Pero, no sé, creo que es importante ver hacia afuera
y ver qué posibilidades hay, porque la lucha laboral, la lucha de algunos sindicatos, y algunos sindicatos ojalá que caigan en la burra en baja y se den cuenta que ya basta ya de subvenciones, que hay otra lucha que es mucho más importante, pero también está la patronal muy cabrona, muy contenta, y la lucha feminista, y la lucha, quiero decir que todo es una misma lucha, que el modelo es el modelo que tenemos que luchar, que lo que quiere el establishment, lo que quiere el modelo socioeconómico capitalista neoliberal es vernos luchando cada una en nuestro agujerito, ¿no? Y bueno, tú estás en tu grieta, oye, y de vez en cuando nos encontramos porque resulta, y esto pasa en todos los lugares, me imagino que en el País Valenciano igual, ahora si fuésemos a los Sáhara seguramente nos veríamos con la gente que antes estuvimos en la OTAN, no, bueno, que me queda a referencia, a vosotros no. Pero bueno, yo qué sé, que nos vemos siempre en las mismas luchas, la misma gente que estábamos antes, y que nos repetimos hasta la enésima vez. Parecemos el Dios que no existe. Bueno, el movimiento transfeminista no es un antes y un después. El movimiento transfeminista tiene sus pros y sus contras. Tenemos también a veces desencuentros y encuentros. Abogamos también por el sistema de salud pública, pues son cuestiones que están saliendo por ahí, y a mí me interesa saberlo, porque o significarlo para que se sepa, porque me parece que hay gente que está creando confusión, y que no es así, es decir, pero que no somos patologías, es decir, yo que hemos acompañado y he acompañado interrupciones voluntarias de embarazo, lo cual es, por lo menos en Galicia, es la hostia de enajenante y de insultante, porque tenemos que ir a los centros de orientación familiar. La mujer no está desorientada, familiar, porque no buscas. Y se nos invoca a tener que viajar al end del mar. Bueno, al end del mar no, tenemos que, en general en Galicia como no había, tenemos que ir a Madrid, a Isadora. Si no tenéis el informe favorable de la trabajadora social, porque yo fui con alguna compañera y la trabajadora social la quería reconducir a tener la bebé, ¿no? Porque claro, orientación familiar, estás desorientada, no hija, y familiar, porque es lo que estás buscando. Lo que pasa es que parece que estamos a de vida pro vida. Bueno, eso es una situación que el sistema público tiene que mantener, y no es una enfermedad. Por lo tanto, la atención trans, de las transexuales en este caso, no debería ser, tiene que ser contemplada como tal, por lo menos en el Estado español. Antes vemos que a lo mejor en lugares donde hay el sistema público, pues el sistema privado a lo mejor tiene que entrar como patología, pero en todo caso aquí no. Y igual que existe pues en el caso de la gravidez, del embarazo, ¿no? Pues igual, pues son situaciones que el sistema público atiende y no por ello la persona está enferma, la mujer está enferma. Pues hay mil situaciones, pero en todo caso que se sepa que no hay esa lucha de que el transfeminismo quiere abogar por... No. Entendemos que haya personas que se desean operar, pero también hay algunas que no. Y esas personas también están ahí. Y es una manera también de visibilización. Pero entendiendo que dentro del movimiento transfeminista las hay trans pero no existe eso como existió, pues hubo un debate en el año 2000 árido, con algunas compañeras que no voy a citar, que yo soy operada, ¿no? Entonces, las operadas sí queremos las verdaderas, las no operadas las falsas. Yo, mira, debates estériles creados por el poder, no gracias, el debate es otro, el debate es la integración, la incorporación, la lucha transversal, tampoco la normalización, no me interesa ser normal, también estoy muy contenta con ser anormal, o incluso, pues no sé, creo que fue Beatriz Preciado el otro día, que reivindicaba que nos declarásemos tullidas. Bueno, bien, es una manera de expresarse de veto, ¿no? Beatriz Preciado. Incluso yo llegué a plantear pues, como una estrategia de un colectivo pues, suficientemente numeroso ir al sistema de salud público valenciano y plantear pues, que estás enferma de anticapitalismo, antimachismo, y ya que todo, y a ver si nos dan un tratamiento, capaz que ellos mismos hacen un harakiri y se van.
Bueno, contra todo eso, pues no sé qué más comentaros. Sabemos que estamos siendo vigiladas, no estoy paranoiada, no sé si es así bien, pero sé que se nos controla, sé que se saben nuestros movimientos. La última hostia que recibí fue en la huelga general, y en la huelga general el día siguiente me llamó el policía de uno de los que me conoce, y en plan colegueo me dice: es que ya te avisé. Entonces no nos interesa ese tipo de acompañamiento. Ya digo, claro, hay algo ahí que huele fatal, hay un submundo por debajo, ¿no? Estamos aquí, estamos en todos los frentes que podamos, estamos construyendo una sociedad. Sabemos que, como se dijo en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, otro mundo sí es posible, pero sí es posible si todas y todos nos movemos, que este es un movimiento, son muchos movimientos a la vez, que es un movimiento emancipatorio, que para mí tiene que ser de clase, y lo lamento, pero no lo lamento, porque para mí tiene que ser de clase. Es decir, yo no entiendo una lucha si no es de clase, si no yo no estaría, desde luego. Pues una lucha, si algún día quiero constituir algo, quiero que se me reconozca mis derechos como clase trabajadora, clase operaria, decimos en Portugal. Y me gustaría que esta estrategia convertidas pues en nuestras, creo que son vuestras, y que entre todas y todos seamos muchos más, que seamos nosotros y nosotros, que van surgiendo cada vez a mayores en todas las latitudes. Este año pues hubo 60 y pico ciudades y ciudaditas pequeñas, porque en Galicia pues las ciudades son muy pequeñas, ¿no? Las de estas macros ciudades que vivís. Pues que nos movilizamos el 23 de octubre para hacer una sola voz, que no vamos contra nadie, porque es que el otro día leí un manifiesto que nos llama neonazis, y no creo que sea nuestra historia. Y desde luego luchamos por nuestros derechos y libertades, ¿no? Luchamos por conseguir algo más. Y había una canción, bueno, yo es que, claro, al vivir en Galicia, pues escuchar la canción protesta de aquí y de acolá, y seguro que tomba. Yo espero que algún día Luis Jack pues se vea, o no sé dónde anda, no me importa, pero la canción a mí me movía como muchas otras, ¿no? Pero esa me movía como otras canciones en Latinoamérica, que todas las manos todas, o a galopar, a ver si los tiramos al mar. Gracias. Espero que me salga, sí, me va a ser la voz, llevo 2 días reservando la voz, porque claro, fue forzando la voz en una discoteca, en un debate feminista, y claro, luego pasa lo que pasa. A 2 días calladita, digo, que está el martes, no voy a poder hablar, no. En fin, esto es lo que tiene ser activista y llevarlo a todas partes. A veces a los sitios donde nos hace falta, ¿verdad? Porque era un local de ambiente lésbico, y ahí la verdad que el debate feminista es muy necesario, muy necesario. Yo quería empezar mi aportación a la mesa redonda, que bueno, que luego la vamos a seguir construyendo entre todas, recordando el caso de los niños y las niñas salvajes. Por ejemplo, el mito, bueno, la historia de Tarzán, la historia del niño, la versión infantil del niño de la jungla, que nos aportan, bueno, no sé si conocéis estas historias. Resulta que había niños salvajes que se habían criado sin presencia humana. En algún momento pues los descubría la sociedad, que los querían reintegrar en la sociedad, y hacerlos parte de nuevo, educarlos tal y cual, y les suponía un experimento sociológico, ¿verdad? Porque querían ver
hasta qué punto el ser humano pues se formaba, qué era lo que había de natural y qué era lo que había de innato, qué era lo que había de construido dentro de cada ser humano. Entonces, estos niños, estas niñas criadas en libertad sin presencia humana, lo que hacía era un experimento no querido, pero un experimento al fin, de hasta dónde el ser humano es construido o hasta dónde el ser humano tiene de natural, ¿no? todo nuestro comportamiento. Cuando reflexionamos esto en la sociedad en la que nos encontramos, en cómo nos construimos, una de las conclusiones a las que podemos llegar es que si algo nos hemos creído los seres humanos, por lo menos en la sociedad occidental, es que somos hombres y que somos mujeres. Nos hemos construido de esta manera, ¿verdad? Los seres humanos aprendemos imitando, y en Occidente nos hemos pensado durante muchos siglos únicamente como hombres o como mujeres. Pero bueno, estos niños salvajes, de hecho, desarrollaban garras, eran mucho menos sensibles al frío, en fin, que incluso todo lo que eran las características físicas eran totalmente adaptables al medio. Esto nos puede mostrar que podemos devenir cualquier tipo de persona. Podemos devenir personas violentas, podemos devenir personas empáticas, en fin. Si algo tenemos los seres humanos es que somos muy, muy maleables. Aprendemos a ser jugando, como muchos otros animales, ¿verdad? Y entre la imitación, el juego, las fantasías, vamos creciendo y llegamos a ser una personita más de la comunidad en la que vivimos, o al menos aparentemente. Una fantasía recurrente entre las que compartimos un deseo no heterosexual es la de vernos a nosotras mismas ejerciendo roles de género que estereotipadamente se asignan al sexo opuesto, al género contrario, ¿verdad? Son fantasías transgénero, al fin y al cabo. Lo que pasa, bueno, retomando el tema que estaba hablando Laura, ¿verdad? El tema de la transexualidad, todo este movimiento que hay para parar la patologización de la transexualidad. Si contempláis los manuales de psiquiatría, una de las cuestiones que analiza para ver si una persona tiene disforia de género o no, porque bueno, lo consideran disforia de género, la transexualidad, es el que en la infancia pues juegue con, si es una niña pues juegue con chicos, juegue balón, si es un nene pues que juegue con muñecas. Pues bueno, pues aquí maricas, bolleras, somos todas disfóricas reencaminadas, porque a ver qué bollera, bueno, yo por lo menos en la infancia totalmente trans. En fin, todas estas fantasías con las que vamos creciendo en la infancia, cuando las llevamos a los comportamientos cotidianos, sufrimos censura. Esto nos lleva a sentir vergüenza de nosotras mismas, nos lleva a baja autoestima y a practicar la autocensura, en definitiva. Y de aquí es donde podemos ver que entra la lucha feminista, ¿verdad? Porque el feminismo trata de esto. De hecho, las mayores censuras que sufre la humanidad es de parte de la mitad que tiene las mujeres. La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres ha implicado la transformación de las costumbres, pues se trataba de que las fantasías de la mitad de la población en cuanto a la ocupación del espacio público no quedan reprimidas. Por esto lo personal es político. ¿Se entiende? Esta falta de poder expresar, ¿no?, lo que realmente sientes, que se refleja a nivel político. Ahora bien, el feminismo es plural y no todas sus corrientes, no todos los feminismos tienen la misma amplitud de miras. Hay algunos feminismos que siguen considerando la división entre hombre y mujer como natural, y por tanto la cuestión de la identidad ligada al deseo, todo lo que nos implica el LGTBQ y todo lo que va ligado a la orientación sexual, lo consideran
una cuestión menor. Hay feminismos que el deseo y la orientación la consideran una cuestión menor. De nuevo, sufrimos una falta de reconocimiento por parte de movimientos que luchan por la igualdad. Pero bueno, no son todos, evidentemente, pero sí que hay dentro de todos los feminismos algunos que tienen una falta de empatía hacia lo que son las sexualidades minorizadas. Bueno, las sexualidades minorizadas, esto lo recupero de la sociolingüística, por ejemplo, el catalán es una lengua minorizada, está recuperando, haciendo una adaptación hacia el tema de la sexualidad. Claro, a mí no me gusta hablar de minorías sexuales porque no vivimos en un mundo libre en el que el deseo se pueda practicar de manera libre, en el que se pueda, ni siquiera las fantasías. Entonces, como no sabemos cómo sería una sociedad totalmente libre, no podemos hablar ni siquiera de minorías. Sería más justo, es más justo, me parece, hablar de sexualidades minorizadas. Bueno. El feminismo lésbico comenzó a plantearse su identidad, tanto desde la sexualidad como desde el género, es decir, que se planteó y se continúa preguntando constantemente qué es ser mujer y qué es ser hombre, y qué es ser lesbiana. Y a partir de esas preguntas, que es más fácil que se haga alguien que se siente excluida y que siente ese deseo minorizado o que no encaja dentro de los roles de género que se le presuponen, esta reflexión se unió a otras reflexiones, a otras luchas y otras exclusiones, como estaba diciendo Laura, con temas de la migración, exclusión económica, y se ha conformado el movimiento transfeminista, que tiene en primer lugar como objetivo la reflexión en torno a la identidad, pero ligado siempre a otras luchas anticapitalistas y luchas contra la exclusión económica. Y que tiene como objetivo la autoestima de las sexualidades minorizadas y nuestro empoderamiento. Estamos hablando de la construcción de la naturaleza, por tanto, la construcción de hombre y mujer, de esas dos categorías que son occidentales, y de toda la generación, de toda la exclusión que generan estas dos categorías, como son todas las identidades trans. Las identidades trans son todas las formas de sentir que no encajan en este esquema hombre-mujer y su acompañante, que es la heterosexualidad, la presunción de heterosexualidad y, bueno, en general la heterosexualidad. De este malestar impersonal, de no sentirte representada por lo que se denomina natural, pues nuestro sentir no encaja en lo que se espera de nosotros por nuestros atributos físicos, y de esta reflexión colectiva que formamos al unirnos las raíces, nace el transfeminismo, o también llamado feminismo queer, que resulta una evidencia más de que lo personal es político. Todas estas individualidades, todas estas personas que nos hemos sentido marginadas, hemos conformado un movimiento que reclamamos nuestro lugar en el mundo, pero que no tiene que ser un mundo cualquiera, como decía Laura, no puede ser después de la crisis que vuelva a ser lo mismo, ahora tiene que ser un mundo transformado. La transformación, además, llega desde la reflexión, desde el empoderamiento. Yo me puse gafas a los 14 años y eso fue ya una manera de ver el mundo de manera más clara. Después empecé a descubrir los estudios feministas y a partir de ahí conocéis la metáfora de las gafas violetas, ¿verdad? Bueno, pues para quien no la conozca, implica el ser capaz, a través de la mirada crítica que te aporta el feminismo, empiezas a percibir toda la violencia estructural que se ejerce contra ti por el hecho de ser mujer, y implica una transformación tanto en tu manera de actuar, interactuar con el mundo, como con respecto a ti mismo. Transformas de ahí, desde lo personal y lo político también, empiezas a transformar tu entorno, empiezas a hacerle ver a tus compañeras, a tus amigas, a tu familia, que también están sufriendo esa violencia, que la vean y que luchen contra ella. Y luego
también otras, no sé si ya llamarlo gafas o una mirada hacia adentro, cuando descubrí la teoría queer. Al final el activismo transfeminista implica una mirada hacia adentro, me supuso pues una transformación, una liberación personal de todas estas cargas, pues eso, el aceptar tu vivencia transgénero, el ser capaz de verte a ti misma como pues eso, más allá de ese esquema mujer-hombre que no me representaba y que no nos representa a muchas que nos seguimos sintiendo trans en un sentido global. Y cuando tu mirada hacia el exterior cambia, porque tú te has transformado, tu manera de hacer política también lo hace. Esto también es, y cuando tú te sientes transfeminista, tu política también es transfeminista. Si el feminismo se ha centrado en la ocupación del espacio público por parte de las mujeres, en el reclamo del derecho sobre el propio cuerpo, derecho al aborto, el transfeminismo se ha centrado en la liberación de la sexualidad. Los feminismos reclaman el aborto, el divorcio, el reparto igualitario de tareas. El transfeminismo también es un feminismo y por tanto también lo reclama. El trabajo doméstico, pues el reparto con respecto a los hombres de hijos, casa, pero también el acceso, igual acceso al trabajo remunerado. Es decir, la igualdad de derechos en la vida social de mujeres y hombres. Y el feminismo queer, el transfeminismo, reclama, por ejemplo, un ejemplo de política transfeminista, la despatologización de la transexualidad. Reclama el ejercicio libre de la sexualidad de manera transversal a todas las luchas sociales y en toda la lucha cotidiana. La educación sexual en las aulas. Cuando también movimientos como pues, gente que está formando mediadores interculturales en grupos de migración, pues el hecho de centralizar también, de hablar también sobre sexualidad en grupos en los que la política principal es la migración, eso también es política transfeminista, el hablar de sexualidad en espacios en los que no son LGTB, en los que no son feministas. En definitiva, hay una centralidad de la sexualidad porque somos seres humanos sexuados. De ahí también podemos volver a ver la relación entre lo público y lo privado, porque en realidad no existe diferencia, lo personal es político. Otro ejemplo de política transfeminista es el postporno. ¿Lo conocéis? Si no conocéis, no conozco, pues explico un poquito el postporno. Sí, el porno terrorista es un ejemplo de postporno, que es la que está con el plátano a modo de pistola. Postporno cuestiona la visión de la sexualidad del porno comercial y sobre todo la representación de las mujeres como objeto sexual y de las lesbianas como el objeto del deseo masculino heterosexual. Horizontaliza la pornografía, es un movimiento que hace en que el sujeto y el objeto están al mismo nivel. Por ejemplo, una mujer que está grabando cómo se masturba, eso es postporno. Ahí hay objeto y sujeto a un mismo nivel. O lesbianas haciendo grabaciones también sobre relaciones entre lesbianas. Sexo entre mujeres grabado por lesbianas. En el postporno pues hay mucho cuero, mucho plástico. Es un movimiento artístico, pero también es político. Ahí lo que pone de relieve es la construcción del sexo, la construcción del deseo también. Por ejemplo, Post-Op, que son unas chicas de Barcelona que hacen postporno. Ellas cogen su nombre porque se consideran postoperadas. Bueno, esto también Laura lo conoce bien, lo ha nombrado. De hecho, esta distinción que se estaba haciendo, una distinción que se hacía entre las preoperadas y las postoperadas, es una clasificación que se hace a menudo entre las personas transexuales. Y claro, ellas consideran, y así lo visibilizan, que todas estamos postoperadas, todos hemos pasado por un proceso de sexuación, por un proceso porque no, vamos, si fuéramos niños salvajes, volviendo al inicio, nuestro deseo es totalmente construido. Todas las fantasías a las que recurrimos
somos capaces de tenerlas porque estamos viviendo en una sociedad que nos permite construir todas estas fantasías. Todas estamos postoperadas. Y bueno, el transfeminismo también indaga en cuestiones como la centralidad de la pareja dentro de la sociedad actual, el capitalismo como constructor de necesidades que nos oprimen y que generan exclusiones a nivel económico humano. El feminismo queer, transfeminismo, cuestiona la exclusividad sexual, nos hace reflexionar acerca de los celos, de la posesión. Tiene una visión global del sistema, incluyendo la autocrítica occidental. También hace reflexiones en torno al capitalismo, al colonialismo, quiero decir. No tenemos que olvidar que la división hombre-mujer es algo occidental, es una división occidental. El movimiento Stop Trans, el movimiento que quiere despatologizar la transexualidad, tiene sentido en Occidente, no tiene sentido en países en los que no está tan clara esta división hombre-mujer y no les hace falta porque no hay psiquiatrización, porque su modo de vida es otro. Pero esta reflexión la hace también el transfeminismo, sabe que está conceptualizado, sabe que en cada lugar tiene una lucha. Es un movimiento internacional, efectivamente es un internacionalismo que quiere la igualdad y piensa de manera global y actúa de manera local. Y bueno, me parece que ha quedado bastante claro que lo personal es político. Creo que la política transfeminista se tiene que hacer desde el corazón. Tienes que sentirla, tienes que haber sentido que formas parte de una minoría excluida. Y eso te revoluciona luego tu manera de hacer política. Y yo, me parece que lo fundamental es transformar nuestro entorno. Así como, si recordáis, la película esta de... Bueno, el activismo homosexual que cuando decía sal y dilo a tus familiares, porque al fin y al cabo la transformación empieza desde pequeños grupos, ¿no? Leyendo a tus compañeros. Pues para mí, yo retomaría la frase de Andy de sé tú el cambio que quieres ver en el mundo y me quedaría con que transformemos desde nosotras mismas, desde nuestra propia individualidad al resto de la sociedad, empezando por nuestro entorno más cercano. Tampoco es como que grandes metas, sí, pero también, sobre todo, poco a poco, nuestro entorno más cercano. Cuento una anécdota que a lo mejor puede abrir algo de hielo, romper el hielo, ¿no? En el año 98 en Vigo, en la primera conferencia que doy, como Laura, salgo ahí a la escena, divina, pues se me plantea, desde una compañera de un instituto, yo entendía que la pregunta estaba bien planteada, ¿no? ¿Qué es para ti ser mujer? Joder. Entonces le dije, más o menos, en aquella época además yo tenía un observatorio aquí dentro y conté que había 98 personas. Entonces le dije, mira, es que yo no soy solo mujer. Y si es que si nos definimos todas y todos los que estamos ahora mismo, también en esta sala, nos definimos en muchos paradigmas. Somos muchas cosas. Entonces veremos que no existe un concepto único, porque existen tantos conceptos, existen tantas mujeres, hombres, que es un continuum. Yo creo que es esto, que nos han metido ahí, nos han constringido, nos han educado, porque yo recibí una educación cuando muere el cabrón, yo tenía 11 años. Bueno, quiero decir, hay una serie de historias que también me han educado en la historia, me han educado en mi propia historia, mi intrahistoria.
¿Entendéis? Entonces, pero que somos mucho más, somos mil cosas más, y que además podemos evoluir. Kim Pérez Cigares y Astrid Guess les gusta hablar de conjuntos difusos, ¿no? De que estamos ahí en un espacio moviéndonos y tal. Bueno, está claro que nos movemos porque de Compostela aquí hay una distancia. Pero bueno, que nos movemos también a nivel personal en otros esquemas. Quiero decir que esas historias están ahí. O también, para que romper otro hielo, pues que en el año... ¿Cuándo fueron las jornadas de Córdoba? Fueron en el 2000, ¿no? Las de Córdoba. Pues a ver, hubo una pregunta, que yo ahí, perdonadme, pero sí me piqué. Que si me pregunta una compañera me dice, ¿qué le pedís las trans al movimiento feminista? Y yo, ¿cómo me salió? Y dije, mira, es que las trans no pedimos, las trans estamos. Es que yo digo para que romper así, porque yo creo que no nos damos cuenta de cómo se nos oprime, cómo ya vienen en el devenir de la familia, pues ya se nos pone, y está claro que todos somos transgresoras, no las trans, todos somos transgresoras de género, somos transgresoras, pues incluso en nuestra clase sindical, en la universidad, donde fuere, en nuestros trabajos, estamos transgrediendo. Entonces, el movimiento trans, como dijo una compañera, partís transportistas. Bueno, pues... bueno, me lo dijo como crítica, me hizo risa. Pero bueno, quiero decir que para romper los hielos, quiero decir, porque realmente yo, bueno, me alegro de haber estado también escuchando aquí a la compañera, porque coincido, creo que... Pero me gustaría que si hay que a mí yo siempre lo digo, para mandarme las mierdas estáis a tiempo. Y que hay tres verdades, entonces ahí no hay problema, es un proverbio chino. Hay tres verdades, la mía, la tuya y la verdadera. Ah, bien. Yo no me voy a enfadar la vida, como seáis de la patronal, entonces sí. Reflexiones o cuestiones que creáis que nos ha faltado tratar, que esperáis que tratáramos, o cosas en las que os gustaría que profundizáramos. El fin de semana pasado estuvimos en Barcelona en unas jornadas y hablando con un chico, yo estaba comentando el tema de las minorías, ¿no? Que estamos, desde mi punto de vista, tenemos que organizarnos un poco mejor, ¿no? En una misma lucha y tal. Y él me respondía que en realidad eso no podía suceder porque tenemos intereses diferentes. Estaba hablando tanto de migración como tema de LGTB o como tal. Yo no supe responder, en realidad me quedé un poco... Claro, en realidad sí, de una manera generalizada se puede ver que tenemos diferentes intereses, pero ¿vosotros cómo lo veis a esa contestación? No sé si podíais decirme. A ver, no sé por dónde venía el contexto, ¿no? Pero entendiendo lo que te decía el compañero, la verdad que no lo comparto. Entonces, porque vamos a ver, el tema de que no soy inmigrante, dime en dónde no soy inmigrante y me liberarás de algo. Porque creo que somos inmigrantes en tantas razones. ¿Cuántas veces hemos recibido orden de expulsión por ser lesbianas? ¿Cuántas veces hemos recibido orden de expulsión por ser mujer diferente, por ser un hombre diferente, por ser trans, por ser anticapitalista y llevarnos hostias, por ser, no sé, quiero decir, entonces, ¿cómo que la lucha de la inmigración no es mía? Joder, y el sistema colonizador y el sistema capitalista, es que tenemos tantos, y al revés, la inmigración está ausente. Está ausente porque dentro de la inmigración está el movimiento también de liberación de las sexualidades, de la reconceptualización para que no haya conceptos, porque tampoco ya llega un momento que ya ni quieres conceptos, te gustaría que hubiese pues esa euforia en vez de disforia, ¿no? Cuando nos dicen disforia decimos, tenemos euforia, somos euforia de ser y existir. No, pero bueno, quiero decir que yo creo que a veces, desde una buena intención, presupongo para ese compañero que te dijo eso, creo que a veces también, no quiero decir que yo esté liberada, que también tengo mis terapeutas, pero que estamos muy imbuidas en el sistema ya, y que nos parece que nuestra lucha es parcial, que vamos a hacer aquí una revolución y la revolución va a quedar en esta aula, joder.
Pues vaya que hemos librado el mundo. Estar en la iglesia me toca, bueno, teníamos falta esa. De la iglesia, lo hacemos siempre. Y además que en lo del Papa fueron 137 personas detenidas, ¿vale? En Compostela. De los 240.000 que iban a venir, vinieron 40.000, un éxito. 4 millones de euros oficiales. Bueno, mil quiero decir que yo eso, creo que si tampoco tenemos que tener respuestas para todo, pero que yo creo que sí, que debemos de crear sinergias y nos encontraremos gente que no. Está claro que si yo voy a un encuentro de la inmigración, cuando hacemos reuniones del Foro Galego de Inmigración, yo prota, ¿no? Pero me gustaría que se agenciase, en el nuevo término latinoamericano, pues que se agenciase a alguna persona latinoamericana y tuviese la presencia. Pero también es lindo escuchar el transfeminismo y no ser una trans. Me parece que nadie tiene por qué estar aquí y protagonismo cero. En todo caso será asambleario. Esa es la historia, ¿no? Yo creo que hay un poeta que es Bertolt comunista que lo define muy bien, ¿no? Cuando dice que primero fueron a por los comunistas y yo como no era comunista me quedé quieto, luego fueron a por los homosexuales y yo como no era homosexual me quedé quieto, luego fueron a por los gitanos y yo como no era gitano y luego cuando vinieron a por mí ya fue tarde. No te va nadie. De alguna forma lo resumen bien. A mí cuando me pasa eso, en plan de, pues no sé qué responderte, es porque no lo estoy entendiendo. Es en plan de, explícame por qué crees tú que la lucha no tiene que ver. Porque realmente es que si no me lo explica a mí, no encuentro esos argumentos. Y a partir de que vaya argumentando, lo puedes ir desmontando. Porque probablemente, no sé, es especular, pero igual es que no tiene una visión global de la opresión, de la violencia estructural que llamaríamos. No sé, perdón. Es que si es lo mismo que si te pones a plantear el tema de ecologismo y luego planteas otras vertientes. Es que te quedas, vamos, no puentes, no carreteras, no. Y bueno, pero hay que plantear la historia globalmente. A mí a veces cuando viene la gente de sindicato de otras partes, y eso sí que te rompen tres, y te plantean que las mejoras que tú exiges laboralmente en tu lugar son las empeoras, no sé si es el término médico tampoco, los empeoramientos de las condiciones laborales de ellos y ellas. Entonces dices tú, joder, trabajar localmente, pensar globalmente, como dice mi tocaya, pues es verdad, porque a veces no nos damos cuenta que el mundo está tan globalizado que, yo que sé, nos pasa con empresas como Endesa, de electricidad. Endesa está en Galicia, pero también está en Chile, están matando a los mapuches. Bien, está jodiendo el terreno. Entonces, pedimos cosas a Endesa, pues ahora porque nos cierran las fábricas del carbón. Pero es que eso está pasando allá, que está requisando las tierras. Es decir, yo creo que eso, yo entiendo que a lo mejor, pues, entendiendo bien, porque de mal pensada no viene de nada, viene también porque en el devenir has visto mucha gente que quiere ser prota. Entonces si quieres pues, ser prota, pues también tienes tus derechos. Pero hay una máxima de Gervasio Artigas, que es el fundador bueno, fue del proceso de independencia de la República Oriental del Uruguay. Estuvieron todos, celebrando 200 años casi todos en estas fechas. Decía Gervasio Artigas, a ver si esto, para la gente protagonista, ¿no? Está muy bien. Decía cuando él lo nombran caudillo ante las tropas españolas, dijo la asamblea del pueblo uruguayo: mi poder emana de vos y ante vuestra soberana presencia desaparece. Quiero decir que si la asamblea, no sé, porque me parece eso que puede ser una niñería de prota, porque también hay protas en el movimiento transfeminista, ¿entiendes? Que la otra persona te haya querido marcarse ahí. Bueno, es que esto tú aquí no puedes estar, mi hija, porque si no me quitas un poco mi yo. Y en Argentina dicen el yoísmo, no es egoísmo, el yoísmo. Bueno, pues, no sé, a lo mejor tenéis su razón para decirlo. Es lo mismo que si me dices que la lucha de la apartheid, pues no vamos a poder estar quienes tenemos la tez un poco más clara, pues no jodas.
Bueno, yo creo que sí que habría una respuesta bastante clara, ¿no? Y es que tanto, o sea, cualquier sistema opresor, el capitalismo, el heteropatriarcado, el colonialismo, responden a un mismo patrón, que es el dominar, o sea, relaciones de dominación, ya sea de unas naciones sobre otras, de una clase sobre otra, de un sexo sobre otro, bueno, estos sexos construidos y tal, pero es que responden al mismo